Desayuno bíblico. Un comentario a la palabra de Dios. Disfruta este desayuno bíblico y ¡Buen provecho! Vamos a pedir al Señor en esta mañana, invocando su Espíritu, este día de Pentecostés, para que nos ayude en esta lectio divina, esta lectura orante de la palabra. Damos un saludo cordial a todos los hermanos que nos escuchan, que nos ven, que pedimos al Señor bendiciones para todas las personas. Y pues vamos a esta lectura bíblica que el Señor nos inspira para poder para que nuestra vida se vaya asumiendo con los valores de Dios. La vayamos nosotros asumiendo así, con los valores y las gracias que Dios nos otorga. Vamos a invocar pues al Espíritu Santo en este día de Pentecostés para que nos ayude en esta lectura bíblica, meditación de la palabra de Dios que vamos a hacer. Ven del seno de Dios, oh Santo Espíritu, a visitar las mentes de tus fieles y haz que los corazones que creaste se llenen con tu dádivas celestes. Ilumina tu luz nuestros sentidos, enciende el fuego de tu amor los pechos. Espíritu de Cristo, fortalece este barro mortal de nuestros cuerpos. Danos amor, tu amor y la alegría de conocer al Padre y a su Hijo, de poseerte a ti que eres entrambos eternamente el inefable Espíritu. Amén. Ahora vamos a hacer la lectura bíblica de Hechos de los Apóstoles 2, 1, 11. Hoy queremos hacer esta lectura en lugar de la del Evangelio, porque ya el Evangelio, el segundo domingo de Pascua, se leyó. El domingo de la misericordia es el mismo Evangelio. Entonces vamos ahora a leer el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pues con las manos y el corazón dispuestos y con la mente dispuesta para la lectura de la palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos con un mismo objetivo. De repente vino del cielo un ruido como una impetuosa ráfaga de viento que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo y se pusieron a hablar en diversas lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Residían en Jerusalén hombres piadosos, venidos de todas las naciones que hay bajo el cielo. Al producirse aquel ruido, la gente se congregó y se llenó de estupor, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estupefactos y admirados decían: ¿es que no son galileos todos estos que están hablando? Pues, ¿cómo cada uno de nosotros los oímos en nuestra propia lengua nativa? Partos, medos y elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, la parte de Libia fronteriza con Cirene, los romanos residentes aquí, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos proclamar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Todos estaban estupefactos y perplejos y se decían unos a otros: ¿qué significa esto? Otros, en cambio, decían, riéndose: están llenos de mosto. Palabra de Dios. Pues ahora vamos a hacer esta lectura de comprensión de nuestro texto, un poquito de los elementos que nos pueden ayudar para poder ir dilucidando todo lo que nos quiere decir la palabra de Dios, que responda pues a qué cosa nos dice la palabra, qué nos dice el texto bíblico que hoy estamos leyendo. En primer lugar, al llegarse el día de Pentecostés, y entonces aquí hay un elemento importante que hay que considerar, que Pentecostés no es una fiesta de principio que surge con la aparición de Cristo, con la aparición de Jesús el Cristo, sino que Pentecostés es una fiesta que se celebra mucho tiempo antes. Ya en el Antiguo Testamento dice, conmemora. En primer lugar, era una fiesta agrícola que conmemoraba las 5 semanas después de la cosecha. Entonces, las 5 semanas después de la siembra, después del momento de
es la parte agrícola. Después se convirtió en una fiesta religiosa que tenía que ver con Dios salvando a su pueblo y apareciéndose en el Sinaí para darles la ley. Y el pueblo se compromete a cumplir con esa ley. Por eso entonces tenemos que Pentecostés es la fiesta entre los judíos, de la tradición del Antiguo Testamento, la fiesta de las semanas. Entonces, esta fiesta de las semanas pues, no tenía nada que ver con Jesús del Cristo ni con el Espíritu Santo propiamente, sí con Dios. También con las cuestiones agrícolas anteriormente, en primer lugar. Pero ya después se le concedió, se le valoró a esta fiesta en relación a la liberación que Dios había hecho de su pueblo y en relación a este Dios que le ponía a su pueblo un mandamiento, una manera de establecer esa relación entre alianzas. Yo soy tu Dios, tú eres mi pueblo. Y aquí están los mandamientos como signo de esta alianza que estamos haciendo tú y yo, el pueblo de Dios y Dios. Para después, ya los discípulos, después de la muerte del Señor y pasado precisamente en la misma fecha de este acontecimiento que celebraba el pueblo israelita, celebra ahora le da una visión especial, una característica especial, la venida del Espíritu Santo. Entonces, en la fiesta de las semanas, de los 50 días después de la Pascua, encontramos esta fiesta llamada de Pentecostés, que como decíamos, en primer lugar consistía en la liberación que Dios había hecho a su pueblo y la alianza que Dios le pedía al pueblo que hiciera con él. Y el pueblo estaba comprometido a cumplir los mandamientos de Dios. Pero ahora aparece este elemento muy importante del Espíritu Santo, la fuerza del Espíritu Santo. Por eso dice el día de Pentecostés, que ya era conocido. Posteriormente dice, vino del cielo un ruido como una impetuosa ráfaga de viento, que llenó donde se encontraban los discípulos. Ese vino del cielo una ráfaga de viento, una impetuosa ráfaga de viento. Nos recuerda esta impetuosa ráfaga de viento, en primer lugar, del origen del cielo, es decir, no del cielo físico, no del cielo cósmico, o no del orden del clima, con las lluvias y con los huracanes y con los frentes fríos. Nada de eso tiene que ver aquí, sino del cielo, quiere decir desde la presencia de Dios. No es un acto que consista en meramente cósmico, es un acto de Dios. Dios hace este proceso, este elemento, provoca este elemento de la ráfaga de viento, para decirnos que las ráfagas de viento como tal mueven las cosas. Ya tenemos la experiencia en nuestros pueblos de cuando hay nortes, cuando hay sur, cuando hay diferentes fríos, cómo el viento choca contra las paredes, contra los techos, contra todo, y los bambolea, los árboles y todos nuestros pueblos y ciudades. Este ráfaga de viento, entonces, significa esta fuerza de Dios. Ya desde ahí ya nos avisa qué cosa va a tratar. Luego aparecen las llamas de fuego posadas sobre cada uno de los que estaban ahí presentes. No dice el número de personas que estaban, tampoco dice, no eran los 12 nada más, eran muchas más personas. Y entonces se aparece las llamas de fuego, se posan unas lenguas como de fuego sobre cada uno de los que estaban ahí presentes, llenándose del Espíritu Santo. Otro elemento, entonces, la llama de fuego, la lengua de fuego posada. Ya el fuego también es un elemento que en nuestro tiempo es cosmológico, pero aquí no es solamente cósmico, cosmológico, quiere decir que es de carácter natural, sino de carácter teologal. Y quiere decir teologal que el fuego significa la presencia de Dios mismo que transforma. Ahora, que sean lenguas nos indica, pues es una imagen de por sí. Las velas, cuando las encendemos, el pabilo y todo lo demás se parece como una lengüita, pues, pero también tiene este elemento de lengua, el hecho de hablar. Entonces es un elemento con varias formas de entender, de comprender esta situación. Entonces tenemos las lenguas de fuego presentes y finalmente
los que escuchan a los discípulos. Y nos quedamos con el final del proceso cuando dice que los oímos proclamar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Ese es el elemento fundamental de todos. Los escuchaban que hablaban en su mismo idioma. Pero no es tanto la cuestión igual física de que hable más idiomas, sino el hecho de que los escuchaban proclamar las maravillas de Dios en el idioma de los demás. Es decir, comprendían los demás que estaban hablando ellos de las maravillas de Dios. Pues son todos esos elementos que podemos señalar. Seguramente hay muchos más que la lectura profunda podría ayudarnos a hacer. Entonces, con estos elementos ya nos damos una idea de qué estamos celebrando este día de Pentecostés. Vamos a hacer un canto que nos ayude un poco a asumir estos elementos y a poderlos seguir reflexionando para nuestro tiempo. Con nuestra meditación, que ya consiste en que nosotros podamos reflexionar esto para nuestra vida, para nuestra persona, para nuestras familias, para nuestra comunidad cristiana. En primer lugar, continuando con la tradición del Antiguo Testamento que sigue siendo válida, nosotros podemos preguntarnos sobre esta alianza que Dios ha hecho con su pueblo. La alianza se ha basado en una gracia que Dios ha hecho a su pueblo.
liberarlos de la esclavitud. Y el pueblo liberado de la esclavitud no solamente agradece a Dios, sino se compromete a servir a Dios. Yo de manera personal, como creyente, como cristiano, como hijo de Dios, ¿cómo sirvo a Dios? ¿Cómo he cumplido la alianza con Dios? Pues Dios ha dejado como servicio que el ser humano le rinde a Dios unos mandamientos que hay que cumplir. Esos mandamientos realizan, no son como para coaccionar a las personas y obligarlos, son para realizarlo. Yo como he cumplido el mandamiento de Dios, como después de ser liberado por el amor de Dios, por la misericordia de Dios, como he cumplido y he servido a Dios en mis hermanos. Recordando que no solamente soy yo como persona, sino soy yo como individuo dentro de un grupo, de una comunidad, de un movimiento cristiano. O aunque no puede ser que no esté en algún movimiento, puede ser que estoy solamente en mi parroquia y ahí participo. Y cómo yo respondo desde yo solito individualmente, pero también junto con mi comunidad, respondemos al llamado de Dios que nos hace para cumplir sus mandamientos, para seguir en unión, en alianza con Él. Ese es para poder meditarlo. Eso ha querido Dios, liberarnos de la esclavitud del mal, para tenernos con Él y servirlo a Él, dándonos sus mandamientos. Yo cómo lo he servido en mis hermanos. Un segundo momento, una segunda pregunta, una cuestionante o meditación que podemos hacer es con respecto a la presencia de este fuego, de esta llama de fuego en forma de lengua y de esta ráfaga de viento. Una ráfaga de viento dice que es fuerte, impetuosa y que sacude las cosas. Y una llama de fuego, una lengua de fuego que es personal, porque se posa sobre cada uno. De esos dos elementos que nos representan la presencia de Dios, entonces podemos nosotros meditar y responder cómo Dios va inspirando por medio de su Espíritu su presencia en mí y en mi comunidad. Un ejemplo que podemos poner es cuando una comunidad parece, como el Papa Benedicto ha dicho, el gris pragmatismo de la vida cotidiana, cuando parece que todo sucede con normalidad, todo va bien, pero no hay ni crisis, pero tampoco hay avances. Parece que lo mantenemos todo, la pastoral de conservación. Ahí en ese momento preguntarnos, ¿está el Espíritu? ¿El Espíritu nos moverá para hacer algo distinto o para poder reforzar lo que tenemos en nuestra evangelización, en nuestra pastoral litúrgica, en nuestra pastoral social, en nuestra vida parroquial, en nuestra vida familiar, en el compromiso de los laicos con el mundo, el compromiso de los sacerdotes con el pueblo de Dios? Entonces es ahí cuando decimos, está la presencia del Espíritu en nosotros que nos mueve, tenemos inspiración del Espíritu para poder ver nuestra comunidad, nuestra iglesia, nuestra parroquia con ojos, con visión más de crecimiento, de desarrollo, de pensar, a ver, aquí parece que nos falta, aquí estamos creciendo medianamente, aquí no nos desarrollamos, aquí no avanzamos en la fe, en la evangelización, en el culto a Dios, en el servicio a los hermanos. Entonces todo eso hay que preguntarnos porque el Espíritu es ráfaga de viento. Dios nos mueve, Dios nos desacomoda y Dios a cada uno nos da esta lengua para poder comunicarnos y para poder unirnos como personas. Esta es la segunda meditación, segunda cuestionante que podemos hacernos en este momento. Y una tercera meditación, una tercera reflexión va sobre el poder comunicarnos con los demás para proclamar las maravillas de Dios. Si tenemos el Espíritu Santo, entonces estamos capacitados para proclamar las maravillas de Dios y para hacer que los demás puedan comprender, no a nosotros, sino lo que Dios va haciendo en nuestro mundo, en nuestra persona, en la persona de los demás. Entonces es la tarea de poder comunicar. Tengo el Espíritu, entonces tengo la posibilidad, el don de poder comunicar la obra de Dios a los demás. ¿En qué medida?
yo, teniendo el Espíritu Santo, he podido comunicar las maravillas de Dios a los demás, desde la experiencia de Dios que voy teniendo de manera personal en mi oración, en mi reflexión personal, en mi encuentro con mis hermanos en mi comunidad, en la Eucaristía, en la lectura de la palabra, en la convivencia fraterna con los hermanos, en la solidaridad con los hermanos. De todos esos elementos, pues voy sacando yo la presencia del Espíritu y la experiencia de Dios para poder comunicar la obra de Dios a mis hermanos. ¿Cómo he hecho yo? ¿Y en qué medida puedo comunicar mi experiencia de Dios, la experiencia de Dios en mi comunidad cristiana a otros hermanos que tal vez todavía no conocen la palabra? Es lo que dice que venían muchos porque era tiempo de fiesta, y cómo aprovecharon ese momento para comunicarles la maravilla de Dios a esos hermanos que ahí llegaban. Así también nosotros. Estos 3 momentos, 3 meditaciones que podemos hacer para poder concretizar pues la palabra de Dios que se nos ha dado en este día. Ahora vamos a invocar al Espíritu Santo en la oración para que nos haga experimentar su amor, su misericordia y su gracia, y nos comunique al Padre Celestial, a Jesucristo el amado del Padre, en el amor que es el Espíritu Santo. Pidamos al Señor para que Él nos convoque y nos reúna en primer lugar. El Espíritu Santo aparece en un grupo de hermanos que se reúnen después de que Jesucristo no está, pero ellos no se dispersan. Jesucristo ha resucitado y los ha reunido. Así también pidámosle al Señor que nos conceda la gracia de siempre buscar al hermano para poder reunirnos y encontrarnos todos juntos en la meditación de la palabra, en la oración, en el encuentro. Señor, haz que tengamos ese corazón abierto para reunirnos, para crear nuestra asamblea cristiana en la lectura y la meditación de la palabra. Te pedimos que nos permitas compartir con los hermanos la solidaridad, la fraternidad, y que en estos tiempos que parece que no nos podemos reunir, te pedimos, Señor, que de corazón y de mente y en la oración podamos reunirnos con los hermanos y poder juntos celebrar la fe. Te damos gracias por ello, Señor. Vamos a seguir orando al Señor también para que mueva nuestro corazón y nos desacomode y nos haga que, recibiendo su Espíritu, podamos comunicarle a los hermanos las maravillas de Dios. Te pedimos, Señor, por todos aquellos que escucharán por medio de nosotros o por medio de otros evangelizadores u otros catequistas, otros maestros de la fe, otros testigos de la fe, sobre todo. Te pedimos, Señor, que bendigas y que le concedas una mente abierta a aquellos hermanos que van escuchando el mensaje, recién van escuchando y aprendiendo la fe, recién van aprendiendo los elementos del Señor, de la palabra. Te pedimos que su corazón y su mente y toda su persona estén abiertos al amor de Dios y que nosotros les sepamos comunicar ese amor de Dios en todo momento y toda circunstancia, siempre aprovechando para darles la palabra, para darles el mensaje, para darles la fuerza de la gracia del amor de Dios, para comunicarles las maravillas del amor de Dios. Te damos gracias, Señor, y te pedimos por esos hermanos nuestros, y te pedimos por todos aquellos evangelizadores que proclaman en todo el mundo, inspirados por el Espíritu Santo, las maravillas de Dios, y que los protejas y los defiendas y los guardes de todos los peligros, y que a toda la comunidad cristiana que nos reunimos para celebrar el domingo de Pentecostés nos concedas que se derrame sobre nosotros como una lluvia que nos moja, que nos empapa, así también que el Espíritu Santo se nos derrame para que podamos nosotros anunciar y proclamar en medio de nuestro mundo las maravillas de Dios. Te damos gracias, Señor, y te invocamos y te bendecimos en esta mañana, y queremos siempre reconocerte como el Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que das vida y esperanza a todos nosotros. Te bendecimos, Jesucristo amado, el Padre, Padre Celestial, Espíritu Santo, don del Padre y del Hijo. Les agradecemos su atención y sigamos meditando la palabra, sigamos leyéndola con mucho detenimiento. Eso nos va a dar una mejor meditación en la medida en que lo leamos con más claridad, con más calma. Podemos también sacar una meditación buena y, por supuesto, lo importante de hacer la oración,
de esos tres elementos. Hay muchos más, pero creo que esos son el eje. Es la lectura de las ideas, de los elementos de la palabra, la meditación y la oración. Damos gracias al pueblo santo creyente que escucha esta lectura orante de la palabra, y que el Señor a todos nos regale innumerables bendiciones en este día y durante toda esta semana. Muy buenos días a todos. Desayuno bíblico. Un comentario a la palabra de Dios. Disfruta este desayuno bíblico y Buen provecho.